ciudadanía, vamos a un nuevo video, bienvenidos. La potencia de la ley de gravitación universal de Newton nos va a permitir calcular la masa del Sol, simplemente tomando en cuenta los efectos, es decir, la aceleración que el Sol gravitacionalmente le imprime a un planeta, la Tierra. La aceleración de la Tierra se debe a la fuerza gravitacional del Sol. Y en la expresión de la fuerza gravitacional del Sol aparece la masa. Ese es el secreto para calcular la masa del Sol, por el efecto gravitacional que tiene sobre la Tierra. Vamos con los cálculos. Esta esfera representa el Sol con su masa, que la denotaremos como m grande, y m pequeña es la Tierra. Ellas se atraen entre sí y las suposiciones que vamos a hacer son las siguientes. La masa del Sol es extraordinariamente más grande que la masa de la Tierra. Entonces, a pesar de que las fuerzas que el Sol le ejerce a la Tierra y que la Tierra le ejerce al Sol son iguales, el efecto que esa fuerza tiene en el Sol es totalmente despreciable, porque la aceleración es inversamente proporcional a la masa y la Tierra no logra mover el Sol. En cambio, el Sol logra mover la Tierra en una órbita que supondremos circular. En términos de ecuaciones, la fuerza gravitacional que siente la Tierra es la masa de la Tierra por la aceleración de la Tierra. Y de acuerdo con la ley de gravitación universal de Newton, eso es la constante gravitacional de Newton-Cavendish, la masa del Sol por la masa de la Tierra entre el cuadrado de la distancia que los separa. Esta masa se simplifica con esta masa, evidenciando una vez más que la aceleración de un cuerpo en el campo gravitacional de otro no depende de su propia masa, sino de la masa de quien lo atrae. La aceleración de la Tierra depende de la masa del Sol, y ahí está el secreto. Como hemos supuesto que la órbita de la Tierra es circular, entonces su aceleración es la aceleración centrípeta y su expresión es v al cuadrado entre r. La velocidad de la Tierra alrededor del Sol la podemos calcular porque sabemos el perímetro de este círculo que tiene como radio la distancia Tierra-Sol. Ese círculo que es 2π por la distancia Tierra-Sol entre el periodo de la órbita, que es por supuesto un año. En ecuaciones, la velocidad es 2π por r, el perímetro de este círculo, dividido entre el periodo. Elevándolo al cuadrado da esta expresión. De tal forma que si dividimos entre r, obtenemos la aceleración y obtenemos que la aceleración es 4π cuadrado por r entre el período al cuadrado. Este valor de la aceleración lo vamos a igualar a gm entre r al cuadrado para obtener esta expresión. Lo único que queda es despejar la masa del Sol, pasar este r al cuadrado al lado derecho, va a quedar un r al cubo, y pasar la constante gravitacional de Newton-Cavendish dividiendo para obtener que el valor de la masa del Sol es eso. La distancia Tierra-Sol es 150 millones de kilómetros, eso puesto en metros es 15 por 10 a la 10 metros. La constante de Newton-Cavendish con el valor 6,7 por 10 a la menos 11 en las unidades MKS. Un año expresado en segundos es 30 millones de segundos. 3 por 10 a las 7 segundos. Y pi al cuadrado aproxímenlo a 10. Cuando ustedes meten en la calculadora esos valores, obtenemos que la masa del Sol es 2 por 10 a la 30 kilogramos. Hemos logrado calcular la masa del Sol en base a observaciones y a leyes. Y la física siempre, absolutamente siempre, logra conocer propiedades del universo utilizando leyes y observaciones. Como un bonus track vamos a calcular la densidad del Sol. Para eso necesitamos conocer el tamaño del Sol. Y para eso necesitamos el ángulo que desde la Tierra hace el Sol, tomando en cuenta que está a una distancia de 150 millones de kilómetros. Ese ángulo lo hemos visto varias veces, es el mismo ángulo que subtiende la Luna, porque la Luna es pequeña y está cerca y el Sol es grande y está lejos. Ese ángulo, observacionalmente, experimentalmente, se sabe que es 0,53 grados, o si quieren, 1 entre 108 radianes. Con ese radio podemos calcular el diámetro del Sol, que es el ángulo en radianes multiplicado por r. Es decir, r, que es 15 por 10 a la 10 metros, multiplicado por alfa, que es 1 entre 108 radianes, y eso da 14 por 10 a la 8 metros. Dividiendo el diámetro entre 2, obtenemos el radio del Sol como 700.000 kilómetros, es decir, 7 por 10 a la 8 metros. Teniendo el radio del Sol, podemos calcular su volumen. El volumen es 4/3 de pi por este valor que obtuvimos al cubo.
Y si dividimos la masa del Sol que acabamos de calcular, este 2 por 10 a la 30, dividido entre el volumen, obtenemos la densidad. Sacan esta cuenta y resulta que la densidad del Sol es 1,4 gramos sobre centímetro cúbico. Fíjense que lo puse en gramos sobre centímetro cúbico para compararlo con la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. El Sol es apenas 40% más denso en promedio, por supuesto, que el agua. En las enormes presiones a las que está sometido el Sol, esa densidad baja hace que el material del Sol sea un gas. Pronto calcularemos la temperatura de ese gas. Nada, eso es todo por hoy. Hemos calculado la masa y la densidad del Sol, como siempre, utilizando ecuaciones de la física y observaciones. Hasta nuestro próximo video.